Hola chicos, ¿cómo están? Ya tenía mucho tiempo que no estaba en la escuela sabática, pero pues Ari me regresó de nuevo. Así que saludo desde la comodidad de mi cama, ya que aquí son las 5 de la mañana. Y bueno, vamos a iniciar con la lección de esta mañana, que lleva por nombre y título Consecuencias previstas. Y me gustaría que me apoyaran leyendo Isaías 17 al 25. Isaías 17, Isaías 7, versículos 17 al 25. Quien lo encuentre primero lo puede empezar a leer. ¿Ahora sí me escuchan para leer los versículos? Sí. Ok. Ahora sí se escucha perfecto. Muy bien. Nos dice Isaías 7, 17 al 25 lo siguiente. Jehová hará venir sobre ti, tu pueblo, y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Acontecerá que aquel día silbará Jehová el tábano que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Ellos vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, en todos los zarzales y en todas las matas. Aquel día rapará el Señor con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. Esto es con el rey de Asiria. Cabeza y pelo de los pies, y aún la barba afeitará también. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de su abundancia de leche, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio del país. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides, que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos, con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y ninguno de los montes que se cavan con azada se atreverán ya a ir, por el temor de los espinos y los cardos, quedarán para pasto de los bueyes y para ser pisoteados por las ovejas. Gracias, Eirin. Aquí, ¿qué entendemos de lo que acabamos de leer o escuchar? ¿Alguien que quiera dar un comentario respecto a lo que entendió? Ya que la pregunta nos dice, de acuerdo a los versículos anteriores, ¿qué dice el Señor que le sucederá a la tierra? ¿Por qué nos deberíamos sorprendernos de este resultado? La respuesta creo que está más que clara, ¿no? La tierra es maldecida por Dios, si no somos obedientes. Como dice allí, Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. O sea, Jehová mismo manda maldición sobre su tierra, no solamente sobre la tierra de aquel creyente, sino del Padre. Dice la palabra del Señor que va de generación tras generación hasta la tercera y cuarta generación, haciendo justicia. Y lo mismo sucede cuando somos obedientes. Si somos obedientes, somos bendecidos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice así: acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos los valles desiertos en la caravana. Acampar en los desiertos, ¿no? Qué tremendo, porque cuando pasan estas cosas, Dios nos lleva al desierto, y a veces esos desiertos son adversidades, son consecuencias, son problemas que Dios nos hace atravesar para que nos reconozcamos, ¿no?, a Dios, poder arrepentirnos, acercarnos a Dios. Dice su palabra que Dios nos ciñe, nos aprieta. Ceñir es apretar, es oprimir a través de las adversidades para que lo primero que encontremos sea Él. Y es lo que nos está diciendo aquí, ¿no?
En aquel día el Señor raerá con navaja liquidada con los que habitarán el otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Qué tremendo, ¿no? Porque todo lo hace Dios. No, eh, no tengo el entendimiento de Dios en este momento como para explicarlo, pero bueno, por lo que entiendo, Dios, cuando no somos obedientes, estamos bajo maldición y todo lo que dice su palabra se cumple. Lo que puedo decirle. Ok, gracias, David. ¿Alguien más tiene algún comentario respecto a esta parte? Es prácticamente un juicio que Dios envía a la tierra de Judá, ya que el rey Acaz renunció a confiar en Dios. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan de la historia de Job? ¿No? Cuando el diablo quería molestar a Job, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo el diablo? Le dijo, tú has cercado toda su casa, has cercado, ¿no? Quita de eso y vas a ver cómo yo le voy a dar con golpe, ¿no? Le voy a dar duro, le voy a tener. Entonces, la manera como Dios puede, entre comillas, maldecir a lo que estamos hablando, es simplemente separar su mano protectora, ¿no? Y dejar que el enemigo lo ataque, dejarlo en las manos del enemigo, ¿no? Y eso es muy importante, como lo dijo nuestro hermano David, ¿no? Esa es una manera, cuando uno no obedece a Dios, cuando uno no está en las manos de Dios, Dios quita su mano protectora, ¿no? de nuestras vidas. Solo eso, Gerardo. Ok, gracias, Tito. Bueno, para continuar, pues Profetas y Reyes nos dice lo siguiente. Y así sucedió durante el reinado de Acaz. Se envió al errante Israel una invitación tras otra para volverse leal a Jehová. Tiernas eran las súplicas que dirigían los profetas, y mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y se reformase, sus palabras dieron fruto para la gloria de Dios. Aquí posteriormente nos dice, por lo tanto, para Acaz, aquí me gusta cómo se describe, cómo lo describe la lección. El hombre que tuvo más miedo, el hombre de miedo más que de fe. La buena noticia por parte de Dios era que Siria e Israel serían aniquilados, como lo acabamos de leer en el versículo 17 al 25. A pesar de todo lo malo que hizo Acaz, Dios le mandó una noticia buena, por así decirlo, que a pesar de sus errores, estos errores no iban a durar para siempre, sino que él pondría de su mano para que en este caso, pues Israel fuera liberado, ¿no? De la opresión de Siria, bueno, de Siria e Israel, perdón, y que Judá fuera liberado. Lo malo era que o más bien la consecuencia, era que el rey que había considerado su amigo era el que se volvería su enemigo. Más tarde resultaría el enemigo más peligroso, un enemigo muchísimo más peligroso de lo que representaba Israel y Asiria. Y Siria. Y al rechazar la liberación gratuita ofrecida por Dios, Acaz se aseguró la derrota. Cuando nosotros, pues, rechazamos, por así decirlo, la benevolencia de Dios o los caminos de Dios, pues en algún punto quizá, pues ya es, o sea, sin empezar, ya está asegurada nuestra derrota, ¿no? Es por eso que en estas veces en nuestro caminar, pues debemos tratar de apegarnos siempre a la palabra de Dios, a los caminos de Dios, a los mandamientos de Dios, porque esto nos va a evitar muchas consecuencias, ¿no? Y a veces hacemos algo y las consecuencias no nos llegan por la misericordia de Dios, pero hay otras consecuencias que sí nos llegan.
Entonces, como dice Tito, ¿no? A veces, como en la historia de Job, ¿no? Dios se quita su mano protectora y pues vienen las calamidades, por así decirlo. Y bueno, Salmos 118, no, perdón. Si Acaz creía que su mundo se estaba cayendo a pedazos en ese momento, las cosas iban a ser peor cuando el rey de Asiria, bueno, su amigo, Tiglath-Pileser, si no mal recuerdo, pues se volvería su enemigo más acérrimo, por así decirlo. Y pues dice Salmo 118:9, mejor es confiar en Jehová que en príncipes. ¿Cómo podía esperar Acaz que Tiglath-Pileser III estuviese satisfecho con ocupar los países del norte y que respetaría a Judá? O sea, como dice Proverbios, ¿no? Maldito el hombre que cree en el hombre. Entonces, ¿cómo iba? Hemos visto a lo largo de la historia también y a lo largo del relato bíblico que hay traiciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces pues en un reino o en un país pues se acordó cierta cosa y termina siendo todo lo contrario? Entonces, Acaz en su inocencia, por así decirlo, o en su credulidad, imaginó que nunca Tiglath iba a ser, no iba a respetar lo que habían pactado, a pesar de todo lo que hizo, perdón, Acaz para satisfacer, por así decirlo, a su nuevo amigo. Y bueno, los escritos asirios, como los mismos anales de los reyes asirios, dan testimonio que el hecho de que su deseo de poder era insaciable. Es decir, la mayoría de los conquistadores, o por decir de los reyes asirios, pues querían más y más y más poder. Entonces era ilógico quizá o tonto pensar que pues lo iba a respetar. Lo iba a respetar cuando ni respetó a Israel ni respetó a otras naciones, ¿no? Entonces, pues ahora nos vamos a trasladar a Segundo de Reyes 16, del 10 al 18, para ver qué es lo que hizo Acaz. Creo que la pasada lección, bueno, la anterior o la anterior de la anterior, vimos qué hizo Acaz para minimizar quizá la ira de este rey y todo lo que hizo, todo lo malo, por así decirlo, que hizo este rey, ¿no? Es Segundo de Reyes 16, del 10 al 18. Y quien no tiene lo puede leer de favor. Amén. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar, y conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado a Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías. Entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco, y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce, que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar
en él, e hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes. Y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo, que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el de rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Ok, gracias David. Ahora vayamos a Segunda de Crónicas 28, del 20 a 25. Segunda de Crónicas 28, del 20 al 25. Ok, leo. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, que nos sitió en vez de ayudarlo. Aunque Acaz, despojó la casa de Jehová, la casa real y las casas de los príncipes, y lo dio todo al rey de los asirios, no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel lo apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, y dijo, puesto que los dioses de los reyes de Asiria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Pero estos fueron a la causa de su ruina y la de todo Israel. Además de que recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo de altares en todos los rincones de Jerusalén. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres. Imagínense, chiquillos. Primero que nada, pues el error principal de Acaz fue tener, bueno, uno de los muchos errores que cometió, ¿verdad? Fue tener más miedo que fe. Vez tras vez, pues pudo, me imagino que hubo escritos, no sé, de reyes anteriores que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios y hubo prosperidad. Pero llegó él y quiso hacer su voluntad, o cuando en el momento de que se vio acorralado por problemas, dificultades, se olvidó de Dios y prefirió hacerse amigo del mundo, por así decirlo, ¿no? Y pues vemos que él ofrendó primero cosas, por así decirlo, de la casa del templo de Dios, ¿no? O sea, los utensilios, los altares que eran designados para el sacrificio o el correcto altar a Dios, lo modificó para los altares paganos, los hizo altares paganos, en pocas palabras. Posteriormente nos dice Segunda de Crónicas que él ofrendó sacrificios y holocaustos a los mismos dioses de Damasco, o sea, dioses ajenos. Y por todo Israel, pues, mandó alzar altares, por así decirlo. Imagínense, bueno, ya ves, yo leyendo esto me pongo a pensar, ¿en qué cabeza cabe, no? ¿En qué cabeza cabe ver las bendiciones de Dios y de la nada le das la espalda? O sea, te olvidas. O sea, aún sabiendo de las consecuencias que sabías que iba a venir, aún así lo haces. Pero como a veces dicen coloquialmente, ¿no? Hasta que no te topas con la pared, no entiendes. Lastimosamente a veces muchos cristianos, muchos hijos de Dios regresan al redil después de toparse con la pared. A veces tienes que tocar hasta fondo, pero hasta el más fondo, como dirían ahí, como se diría coloquialmente, lo más vil de lo vil, para que tú logres entender. Hay personas que sí recapacitan y dicen, ¿en qué estoy? ¿Dónde inicié o dónde estaba? Y ahora ¿dónde estoy? Hay personas que dicen, no me importa, sigo igual, porque prefieren como acá, ¿no?
Y es algo muy importante también que nos quiere decir, ¿no? Quizá no la lección de este día, quizá no vemos las consecuencias en el instante, pero van a llegar. Así como Acaz, que creyó que Tiglat iba a ser su amigo. Pero ¿qué nos dice Crónicas? Nos dice que lo sitió en vez de ayudarlo. A pesar de que le dio todas las, prácticamente le dio todos los utensilios de la casa de Dios, a él, como una ofrenda, no lo ayudó. Porque pues sabemos que, de acuerdo a la lección, pues dice que este rey quería más poder, quería más territorio, y no le importaba traicionar a su amigo, por así decirlo, ¿no? Pero Crónicas nos dice, o nos describe más bien, los resultados que Acaz mismo cosechó. ¿Por qué? Porque decidió confiar en algo que podía ver, tocar, sentir, oler. Y la lección más al final nos da una reflexión. Dice, nuestra tendencia natural es confiar en lo que podemos ver, sentir, gustar, tocar, las cosas del mundo. Sin embargo, como sabemos, las cosas del mundo se esfuman. Y pues 2 de Corintios, ¿qué nos dice? Nos dice... No mirando las cosas que no se ven, sino que las que... No mirando las cosas que se ven, más bien, sí, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, veces, ¿cuánto? Perdón. ¿Sí? Segunda de Corintios, ¿cuánto? 4:18. Y pues básicamente esta lección, a pesar de que nos traslada en un tiempo muy antiguo, muy antiguo, lo pasa hoy en nuestros días. A veces nosotros en la actualidad preferimos confiar en un mundo ya tan globalizado, en un mundo tan ya complejo, por así decirlo. A veces preferimos, no sé, dinero, casas, fama, seguridad, estabilidad económica, trabajo, por así decirlo, esposa, hijos, etcétera, ¿no? Y a veces, a pesar de que ya sabemos, se nos da la instrucción, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto porque te conviene, porque esto y aquello, vas a pasar mal, vas a tener una vida de sufrimiento, una vida de estrés, una vida que no está diseñada para ti. Ahí vamos nosotros. Ahí vamos nosotros, ahí como así, saltando como el conejito, dirían por ahí, ¿no? Felices a nuestra desgracia, porque aún no decimos, es mi vida, yo la hago como quiera, ¿no? ¿Sí, Ari, ibas a decir algo? Es que vi que prendiste tu micrófono. Ah, ok. Ahí vamos, ¿no? Fabiana quiere decir algo. Ah, ok. ¿Sí? Sí, yo quería decir algo con respecto a lo que somos como seres humanos, en vez de escuchar la voz de Dios, como vos decías, no escuchamos la voz de Dios y aparte sacamos conclusiones, justo lo que estamos viendo con el tema de la maldición. Hay muchas costumbres que pasan de generación en generación. Por ejemplo, yo tenía una tía que decía que si alguien nos hacía a nosotros algo, Dios maldecía a esa persona. Y hay muchos cristianos, yo el otro día hablando con otra señora que también dice que es cristiana, ella espera que Dios castigue a la persona que le está haciendo daño. Entonces, fíjense que nosotros en realidad tenemos que aprender a amar a las personas, porque Jesús vino a mostrar otra cosa, ¿no es cierto? Y que tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por ellos, porque están viviendo una situación que nosotros sabemos, bueno, que cuando están alejados de Dios tienden a hacer el mal, inclusive nosotros que estamos cerca de Dios, por ahí también cometemos pecados contra nuestros hermanos. Entonces tenemos que siempre aprender de la palabra de Dios y buscar, porque yo no creo que Dios nos maldiga, o sea, que mande maldiciones ni nada, sino que todas las cosas que nosotros hacemos, como decía Tito,
Satanás es el que está siempre poniendo lo malo delante de nosotros y nos está poniendo a prueba y está constantemente tentándonos, y Dios realmente quiere estar dándonos la mano para levantarnos si caemos, si se lo pedimos, porque Dios no nos puede obligar a nosotros a darnos de la bendición, y también muchas veces piensan que la bendición es material, que recibimos la bendición de Dios y de todo lo material, y sabemos que no, tampoco es así. O sea, que Dios nos bendice en el conocimiento, en la relación que nosotros tenemos con Él, en la confianza, en aumentar la fe. Tenemos que siempre ponerlo en primer lugar justamente para eso, para entender todo lo que Él nos quiere decir, y no dejemos de estudiar la Biblia, porque van a venir falsos Cristo, van a venir falsos profetas, y nosotros tenemos que justamente ver el Cristo está. Así que son temas delicados que por ahí, como pasaba en lo antiguo, digamos, que la gente moría o parecía que Dios los castigaba de esa manera, y por ahí lo vemos como algo malo, y realmente Dios nos va corrigiendo y nos ama a pesar de que somos pecadores, pero quiere que nosotros nos apartemos del mal y del pecado, y sabemos que por más que tengamos pruebas y dificultades, si lo ponemos a Dios en primer lugar, sabemos que vamos a salir adelante, y sabemos que la victoria es de Él, que no tenemos que tener duda de ello. Amén. Gracias, Fabiana. Y bueno, ya para terminar, tomando el ejemplo de José, tomemos decisiones de acuerdo a la palabra de Dios y reflexionemos si vamos a, tomar un camino malo, por así decirlo, a repetir las mismas palabras de José. ¿Cómo yo voy a ofender a Dios de esta manera? ¿Cómo yo voy a decepcionar? ¿Cómo yo voy a ofender a Dios de esta manera, no? Y no lo hagamos por miedo, porque a veces no hacemos las cosas, la mayoría de nosotros no hacemos las cosas por miedo a las consecuencias. Y eso, en cierta manera, quizá esté bien, pero hagámoslo realmente por amor a Dios, porque amemos a Dios. Entonces, todas las tentaciones, todos los malos caminos que nosotros tengamos, tratemos de hacerlo siempre evitándolo por amor a Dios, no por miedo. ¿Sí, David, ibas a decir algo? Sí, recién Tito hablaba de Job, ¿no? Y es un claro ejemplo. Bueno, a Job le sucedieron todas las cosas que él temía. Entonces, ahí vemos como, el primer paso, ¿no?, que vemos es como Satanás le pide permiso a Dios para poder tocar a Job. Entonces, ahí vemos que Satanás viene con el permiso de Dios. Y ahí vemos que es un simple empleado de Dios, ¿sí? Que sin la autoridad de Dios el diablo nada puede ser. Satanás solo es un padre de mentira. Y acá vemos que a Job lo que le sucede es algo parecido a Cas, ¿no? Que se dejó guiar por el miedo, y por el miedo cosechó lo que sembró lo que cosechó, ¿no?, a causa de su miedo. Algo parecido a lo que le pasó a Job, que Job pasó todo por miedo, le sobrevino todo eso. Por eso dice Job en un pasaje bíblico: me sobrevino todo lo que yo temía. Entonces Dios le permitió a Satanás que le pasaran todas esas cosas, pero con el permiso de Dios. Eso nomás. Gracias, David. Ahora lanzo un desafío, por así decirlo, ya para terminar. ¿Cómo queremos que el epitafio de nuestra vida sea? No sé, pongamos nuestro nombre. No sé, por ejemplo, Gerardo. ¿El hombre de miedo más que de fe? ¿O el hombre de fe más que miedo? Entonces, ese es el reto de nuestro día a día, que tengamos más fe que miedo. Recordemos que Juan nos dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y que recordemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
tomemos decisiones no en cuanto a lo que podamos ver, sentir, gustar, tocar, sino aquellas cosas que no podemos palpar, porque esas son las cosas eternas, esas son las cosas que durarán para siempre. Entonces, pues esta es la invitación de esta mañana. Seamos hombres y mujeres de fe y no de miedo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, Gerardo. Muy buena lección, creo que esta semana se viene muy poderosa, así que los esperamos. Pero antes de despedirlos, me gustaría que Gerardo, nuestro máquina, ore para finalizar. Ok, vamos a orar, chiquillos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por darnos un día más de vida. Algunos ya tienen sol, otros todavía no, todavía está a punto de amanecer. Pero gracias por darnos un respiro más y una nueva oportunidad para modificar o cambiar lo malo que hicimos en días anteriores. Te queremos dar gracias por todas las bendiciones que nos das aún sin merecerlas, y te pedimos perdón si en algún momento hemos fallado como acaso. No permitas que sigamos ese camino y permite que busquemos esa fortaleza tuya, esa fe que solamente podemos encontrar en ti, para que podamos vencer todos aquellos miedos, aquellos desafíos que quizás veamos en un futuro más grandes que nosotros, pero recordemos que siempre tenemos a un Dios poderoso, el Rey de todo el universo, que está siempre al pendiente de nosotros y que luchará esas batallas junto a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des esa humildad de dejarte pelear por nosotros y de estudiar más tu palabra y poder compartirla, claro, con aquella persona o aquellas personas que lamentablemente están muriendo en un mundo lleno de pandemia, en un mundo lleno de tristeza, enfermedad. Danos esa fortaleza para decir, aquí estoy, envíame a mí, envíame a los lugares donde, o a la persona indicada para poderla salvar. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.